El pasado 28 de agosto, más de 24 millones de estudiantes volvieron a las aulas. Tienen como apoyo para su formación académica los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana que tanta controversia han generado durante... La nueva escuela mexicana plantea, a diferencia de lo anterior, impulsar a la idea colectiva por encima de la idea individual. Que esa ha sido la eterna lucha de la humanidad. Entonces, sí se reconoce los errores de editorial, o sea, que estos son considerados como áreas de oportunidad. Actualmente se buscan esos errores precisamente porque no los aceptan. Sería muy bueno que a lo mejor si hay un meme, algo correspondiente, primero revisar nuestros libros de texto y ver, oye, sí, mira, en esta página, y aclaro también, los libros pueden ser modificados. Para empezar, no sabíamos que había quintanarroenses trabajando, que hayan trabajado en este proyecto. Ahora van a aprender matemáticas sin darse cuenta. Así es. Jugando. Lo más fácil, ¿no? Jugando. Identificando, sobre todo, si tenemos problemas, alguna situación que querramos resolver en nuestra escuela. Ya no es individual cada materia, ya es articulada. Bienvenidas y bienvenidos, soy Janet Saldo y estos son los otros datos. El pasado 28 de agosto, más de 24 millones de estudiantes volvieron a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2023-2024. Ellos tienen como apoyo para su formación académica los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana que tanta controversia han generado durante los últimos meses. E incluso en algunos estados no se han distribuido. Hoy conoceremos los otros datos sobre el contenido de estos libros de texto y para ello tenemos como invitados a 3 de los 11 quintanarroenses que participaron en la elaboración de estos materiales educativos. Están con nosotros los maestros Pilar Vélez Torre, Natalia Margarita Jesús Lara y Rubén Pacap Rojas, a quienes les doy la bienvenida y por supuesto a todos los que siempre conformamos esta mesa de análisis. Vamos a iniciar con un reportaje. ¿Qué tienen estos libros? ¿Cuál ha sido la polémica? Y nos arrancamos a conocer los otros datos de lo que hoy contribuirá a la formación académica de tu hijo. El pasado lunes 28 de agosto, más de 24 millones de estudiantes de educación básica volvieron a clases en todo México, después de 5 semanas de vacaciones. Casi 250,000 de esos estudiantes forman parte de la matrícula escolar de Quintana Roo, y tan pronto como se sentaron en sus pupitres, empezó la distribución de más de 95.6 millones de ejemplares de la nueva familia de libros de texto. Sin embargo, los estados de Chihuahua y Coahuila no recibirán los ejemplares, ya que los gobernadores María Eugenia Campos Galván y Miguel Ángel Riquelme Solís presentaron una controversia constitucional para evitar su distribución. A la controversia se sumaron acciones del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quien determinó que los materiales educativos no se repartirían en ambos estados. En el resto del país, los polémicos libros de la SEP se distribuyeron en medio de las críticas por parte de especialistas que los consideraron un retroceso debido a la reducción de contenidos en materias básicas como matemáticas y literatura. En el ámbito político, se acusa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de usar los libros para introducir la ideología de su movimiento a los estratos más jóvenes de la población, para fortalecer su proyecto vinculado a ideas comunistas, según sus detractores. Las diversas iglesias tampoco se han quedado atrás, pues afirman que se introduce información sobre el desarrollo y preferencia sexual de las personas a partir de los primeros grados de primaria.
Bianca Garrido, integrante de la comunidad religiosa de Cancún, afirmó que el gobierno no tiene derecho a inculcar información sesgada a las niñas y niños. La presencia de estos sesgos ideológicos en los libros de texto no se limita a un solo espectro político o ideológico, sino también en la educación sexual, el cual el Estado no debe de intervenir. Sin embargo, hay quienes defienden el uso de los nuevos libros y sostienen que ese material didáctico promueve una educación humanista con sentido crítico, científico, pluricultural y nacionalista. 12 profesores quintanarroenses que participaron en la elaboración de estos nuevos libros salieron en defensa de su trabajo y afirman que las críticas responden a motivaciones políticas y al desconocimiento del contenido. Siempre lo hemos hecho, sí, pero de manera plana, de manera de dibujo, ahora sí que en planilla, ¿sí? Siempre se ha trabajado y los otros planes también vienen estos temas. ¿Por qué? Porque en quinto grado es donde se dan todos estos cambios físicos de manera, vamos a decir, mayoritaria entre los alumnos. No me lo saqué de la manga tampoco, hubo consulta con especialistas, consulta con sexólogos, consulta con psicólogos infantiles. Y afirma que los libros sí tienen matemáticas. Ay, dice que desaparecen, que no hay matemáticas en los libros de texto, es mentira. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que no vas a decirle tú al alumno, vamos a ver matemáticas, saque su libro de matemáticas, libretas de matemáticas, no. Aquí, al momento de interactuar, al momento de trabajar cada proyecto, el niño por sí solo, por la misma naturalidad del proyecto, ya está trabajando matemáticas. Sí. Otra de las maestras participantes en la elaboración de los libros, Guadalupe Caballero Sánchez, pide dar una oportunidad a estos nuevos materiales. Pero sobre todo les pedimos la oportunidad de que estos libros lleguen y que cada uno de los proyectos pueda abordarse de forma contextualizada, para que también los alumnos tengan la oportunidad de valorarlos. Los nuevos libros vinieron a nutrir la polarización que se vive en México desde hace casi 6 años, pero hay voces que señalan que conforme pasa el tiempo, los ánimos se irán apaciguando y los libros encontrarán finalmente su lugar en las aulas escolares. Pues comenzamos con este programa por demás interesante. Vamos a conocer los otros datos de estos libros de texto que tanta controversia han generado. Antes de iniciar, quiero que por favor le des me guste, que compartas y que comentes sobre este contenido, sobre los contenidos que te gustaría que abordáramos en los otros datos, y pues que hoy te sientes a escuchar con mucha objetividad lo que es el material de estudio con el que se van a estar apoyando tus hijos en el nivel básico en México. Vamos a iniciar y ahora sí, bienvenidos y bienvenidas por favor a esta mesa, bienvenidos por supuesto quienes están el día de hoy aquí para conocer de los libros de texto, la nueva escuela mexicana. Y me gustaría empezar poniendo una pregunta y ya después nos arrancamos aquí con los compañeros para que también resuelvan todas las dudas que tengan. ¿Cómo es que ustedes, maestros quintanarroenses, llegan a conformar parte de este grupo que crea y desarrolla este material educativo que muchísimo antes de iniciar el ciclo escolar se hizo público para que exactamente todos pudiéramos conocer los otros datos y se tomaran decisiones más objetivas respecto a su uso? ¿Quién quiere empezar? Adelante, profesora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Todo lleva un proceso y en este caso llevamos una convocatoria, nos apegamos a los requisitos y fue abierta. Esta convocatoria fue a nivel nacional, todos tuvimos la oportunidad de participar y realizar estos materiales. Tienen ya una amplia experiencia, me decía el profesor Rubén, ¿cuántos años en la docencia y en qué nivel educativo? Bueno, pues nosotros somos de educación primaria, básicamente donde estamos trabajando este material. Su servidor cuenta con 23 años de servicio frente al grupo, de allá que en los libros van a encontrar demasiada referencia y dice
la parte de los innovadores dice docente frente a grupo, y yo tengo 23 años de servicio con especialidades. Ya tenemos una convocatoria donde se nos analizó el perfil antes de participar en la elaboración de los proyectos. Ok, si ninguno de mis compañeros quiere preguntar algo, adelante, adelante. Yo noto a los profesores, sobre todo a la maestra Pilar y al profesor Bacap, un poquito tensos. Yo los vi el lunes en un foro en Chetumal muy sueltos, hablando muy bien, explicando muy bien el tema. Estamos empezando. Y yo quisiera retomar datos que ellos aportaron ahí. Por ejemplo, Janet preguntabas tú quiénes participaron. Ellos decían que fueron electos. Para empezar, no sabíamos que había quintanarroenses trabajando, que hayan trabajado en este proyecto. Y lo hicieron por encima de 10,000 profesores a nivel nacional que participaron en la convocatoria, de 10,000 participantes o de profesores que respondieron a la convocatoria. No sé cuántos hayan sido insaculados, seleccionados con base en entrevistas y perfiles, pero 11 son quintanarroenses. Muy interesante, ¿no? Bueno, comentar para la mesa, la situación fue los quintanarroenses, ahora docentes quintanarroenses que atendimos esta convocatoria nacional, primero en la fase estatal y después nacional, fueron 70. Y de allá, nosotros los que pasamos ya a la fase final y vimos los proyectos ya plasmados en unos libros, fuimos 12. ¿Eso qué quiere decir? En mesas de trabajo, los demás compañeros de los 70, pues fueron quedando en el camino. No es que no estén bien preparados, a lo mejor hubo proyectos más sustentados, mejorados también, porque íbamos coordinados por un grupo de especialistas y a lo mejor eso hizo que esos trabajos estuvieran más fundamentados, más específicos para lo que estaba buscando la nueva escuela mexicana. Hace algunas semanas, aquí en Cancún concretamente, la Fundación Lomas Travel presentó un estudio que hizo respecto a los jóvenes entre 14 y 17 años de cómo los había dejado la pandemia. Y en ese estudio se hablaba, por ejemplo, de que habían perdido la esperanza, de pues cómo habían crecido las adicciones, de cómo se sentían tristes, cómo no tenían motivación para estudiar. Para elaborar todo esto, ¿cuándo arrancan ustedes? ¿Cuándo lanzan esta convocatoria? Y me gustaría saber si realizaron algún estudio así para saber cómo se iba a preparar este material para los estudiantes de nivel básico, que son nuestros más pequeñitos, kinder, primaria, secundaria, que también tienen secuelas por la pandemia, todo lo que fue el confinamiento y este tema del estudio a distancia. Sí. Maestra. Para empezar, la pandemia sí nos dejó un gran reto como docentes, porque en realidad no estábamos preparados para esa situación. Sin embargo, nos ayudó, y digo que es un reto porque no lo vimos como que se nos acabó el mundo, sino que buscamos esas alternativas para poder apoyar a nuestros niños desde casa y nos apoyamos también del uso de la tecnología. Los que no tenían esas posibilidades tecnológicas o los medios de comunicación móviles, pues nos acercábamos hacia sus hogares para llevarles el material impreso y posteriormente ir a recibir el material para calificarlos y demás. En realidad sí se vio un desfase en la educación en nuestros niños. Sin embargo, al regresar empezamos a retomar nuevamente ciertas estrategias para poder apoyarlos, a regularizarlos, a tener las necesidades. Y algo que sí nos percatamos es que en la parte socioemocional los niños sí tenían esa situación de que no querían estar en casa en la escuela porque ya estaban acostumbrados a estar en casa. Sin embargo, el proyecto de los libros de texto gratuito para finales de octubre empezamos nuevamente con esas reuniones, capacitaciones, estuvimos ahora sí que todo el día estar viendo conferencias, reuniéndonos, nos explicaban cómo se debían de elaborar los proyectos. Sin embargo, sí nos recalcaron mucho que estos proyectos, al momento de diseñarlos, teníamos que pensar no solamente en nuestro contexto, sino en los rincones del país en donde realmente tienen mayor dificultad, más rezago educativo y carencias en cuestiones de tecnología. Y estos libros están pensados no solamente en las comunidades urbanas, sino también en aquellos rincones de nuestro país. Profesora, me gustaría preguntarle a cada uno, porque se habla de que si tienen faltas de ortografía,
bueno, han puesto en la mesa muchos temas. Son maestros, pero además, ¿qué formación tiene cada uno? Me gustaría que empezara usted, profesora. Sí, yo tengo licenciatura en educación primaria, soy egresada del Centro Regional de Educación Normal, ubicado en Bacalar. Tengo un estudio, en este caso, de maestría de Ciencias de la Educación, y pues es... Tiene formación. ¿Usted, profesora? Bueno, tengo licenciatura en educación primaria, una maestría en educación con acentuación en estrategia de enseñanza-aprendizaje del Tecnológico de Monterrey, y también estoy estudiando actualmente un doctorado en la Universidad Santander de aquí de Cancún. Ok, profesor. Bueno, yo soy licenciado en educación primaria, igual que las compañeras, igual egresado del CREN de Bacalar, Javier Rojo Gómez. Tengo un máster en ciencias de la educación, bueno, varios diplomados igual, y bueno, soy creador por allá de un personaje que surge en pandemia y me hizo acreedor igual un premio nacional que se llama el Profe Luchón, y gané con este personaje, gané ahora sí que un concurso nacional de innovación educativa durante la pandemia por parte de LUCICAM, que es la que regula ciertos estudios con los maestros. Augusto. No, yo solo, si me permiten, para contextualizar un poquito, porque entramos así de lleno, quisiera decirles que el espíritu actual de nuestra educación en México proviene del artículo 3 constitucional, precisamente, y si me permiten, para que el público se entere, quisiera leer un pequeño párrafo del artículo 3 constitucional. Dice: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria conforma la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría, ojo, subrayo, corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita, y no sé por qué al final dejan la palabra laica cuando debía ser la primera. La educación se basará en el respeto, esto es muy importante, se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y, ojo, de igualdad sustantiva. Hasta ahí cierro el comentario. Creo que esto nos da un marco muy claro de cómo debe ser la educación en México, ¿no? Y además, pues todos los cambios que han habido y que lo sabemos históricamente. Hubo una educación de corte socialista en 1934, hubo después otra corrección que se hizo en 1946 también, que es la que ha prevalecido prácticamente hasta ahora. Pero vaya, las modificaciones se han venido dando a lo largo de mucho tiempo. Y quisiera primero dejar este contexto sobre la mesa para que continuemos con la muy interesante participación de nuestros acompañantes. Y de hecho es muy fundamental lo que usted menciona, porque inclusive al momento de la elaboración de los libros están sustentados en el artículo 3. Todos los contenidos tienen ese sustento, ahora sí, que nos rige como nación, que es el artículo 3. Todo tiene que estar girando en esto que propone, que sea inclusiva, laica y gratuita sobre todo. Claro. Vamos a entrar en materia. Ya lo hablaron, sobre todo el profesor Pacap y la profesora Pilar Chetumal. Ya hablaron parte del tema, así que tienen conocimiento de ello. ¿Son realmente una especie de textos prohibidos como ha planteado algún sector de la población? No. Todos estos textos son acordes a la edad de los niños. Tienen diferentes
tipos de texto, les enseñamos diferentes textos como descripciones, textos informativos, argumentativos, explicativos. Entonces, cada uno les mostramos ejemplos, y no solamente en este caso de Quintana Roo, enseñamos de un bagaje de la cultura de todo México, porque sabemos que México es un país pluricultural y también nos presta lo que es la lectura. Y es bueno que los alumnos en esta ocasión, que la nueva escuela mexicana proyecta que el niño, que nosotros le ayudemos a fomentar, a desarrollar las habilidades de pensamiento crítico. Esa es una de las premisas de la nueva escuela mexicana, que el niño tenga el libre albedrío de poder escoger, ¿sí?, la mejor decisión al momento de resolver una problemática. Un proyecto, ¿no? Así es. Pero en este caso, los proyectos al final nos van a servir para resolver problemas en mi vida, en mi contexto diario. Claro, y en su comunidad, ¿no? Así es. Profesora, por ejemplo, en Chihuahua se les otorgó un amparo para que los distribuyeran. Ellos señalaron que había más de 200 errores pedagógicos, didácticos, de contenido y de organización en los libros. Y bueno, de acuerdo al análisis que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les otorgan la razón y dicen, bueno, ahí está su amparo. ¿Qué puede decir? 200 errores pedagógicos son muchísimos. Bueno, en cuestión de los proyectos, sí se reconoce los errores de editorial, o sea, que estos son considerados como áreas de oportunidad y que obviamente se van a hacer las mejoras para el próximo ciclo escolar. Ya tenemos los libros impresos. Sin embargo, actualmente se buscan esos errores precisamente porque no los aceptan y buscan ahora sí que los mínimos detalles para poder confrontarlos. Pero en realidad son libros muy buenos. Yo sí les sugiero que les dé una revisada completa. No solamente es un proyecto, vean lo demás. Hay una gran riqueza en conocimiento en estos proyectos. Solo quisiera agregar un detalle, Sí. que en el anterior libro de texto gratuito también hubo 117 o más errores de este tipo. Entonces, De ortografía. Sí, de ortografía. Sí, de ortografía. Sí, pero acá están hablando de que hay pedagógicos, didácticos, de contenido y de organización. Sí, porque, perdón, que Son yo diferentes. intervenga, lo que pasa es que sí me eché todo el tema. Aquí el tema es este. La nueva escuela mexicana plantea, a diferencia de lo anterior, impulsar a la idea colectiva por encima de la idea individual, que esa ha sido la eterna lucha de la humanidad, ¿no? Es decir, yo, individuo, yo pienso, yo decido, pero tengo que decidir en función de mi comunidad. Y entonces ahí es donde está el problema. Alguien que se aventó a lo tonto dijo que el virus del comunismo que mencionó ¿cómo se llama? El señor de TV Azteca. Salinas. ¿No? Salinas y el otro, su lacayo, el que trabaja. A la torre. Dijeron esto. Y además, y es un error, porque en realidad no confundieron la palabra comunismo con la palabra comunitarismo, que son completamente distintas. Este proyecto sí se basa, de alguna manera, o tiene influencia del comunitarismo, que es un pensamiento filosófico, ¿me entiendes? Que habla de la participación de la comunidad en la misma decisión, precisamente de los materiales que se van a entregar a los alumnos, que es lo que se está haciendo en este momento. Entonces, yo creo que hay gente a la que le preocupa que la gente empiece a pensar en términos de colectividad. Debe haber muchos preocupados en que los mexicanos empecemos a pensar en términos de colectividad, porque después del pensamiento colectivo se pasa a la acción colectiva. Ya a muchos no les conviene, ¿no? Ya lo que se sustituye aquí son los dogmas, y los dogmas de fe y todo eso, por una participación más activa de los alumnos. Esto, créanme, yo me enteré, leí suficientemente de esto por pedagogos, doctores en pedagogía que han comentado esto. Entonces, sí hay una diferencia, sí la hay, pero se impulsa el pensamiento colectivo por encima del pensamiento individual y por ende del egoísmo. Y estos, lo que leí y lo que explicaron también los profesores, lo que han explicado y ahorita lo pueden rectificar antes de irnos al corte, es que están basados en una metodología que le llaman STEAM o STEAM,
¿no? Que es ciencia, involucrar a la ciencia, tecnología, artes y matemáticas. Y es un método establecido o diseñado en Estados Unidos, que aplica a Estados Unidos, que aplica a Japón y que aplica en varios países de América Latina, incluyendo Rusia. Imagínate, Rusia aplicando un método gringo. Bueno, vamos a ir a un corte y yo te voy a pedir de favor que si tú eres padre de familia, nos compartas cómo te ha ido en estas semanas con los libros de texto. ¿Ya te sentaste a revisar lo que tus hijos están leyendo? ¿Ya te sentaste a revisar con lo que tus hijos se van a apoyar para estudiar? ¿Ya entendiste tú como papá cómo funciona el nuevo método académico para que los puedas apoyar? Porque eso es otro tema, que a veces se hacen movimientos y los papás, bueno, ya se quedan cortos a lo mejor en poder contribuir para que los pequeños puedan cumplir con sus tareas y sus proyectos. ¿Cómo te va con la tecnología? Porque hablan de proyectos y hablan de llegar a las zonas más apartadas, pero ¿tienes el internet? ¿Tienes el equipo tecnológico para poder cumplir? Compártenos, por favor, en los comentarios, déjanos tu opinión. ¿Cómo te está yendo con estos nuevos libros de texto? Pregúntale a tus hijos cómo se sienten. Vamos a un corte, regresamos y seguimos analizando los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana, cómo se desarrollaron, cuál es su objetivo y bueno, estos temas controversiales que siguen en la mesa y frenando que en algunos estados incluso sean distribuidos. Regresamos a los otros datos, soy Janet Saldo y el día de hoy hablando de la nueva escuela mexicana, los libros de texto que están utilizando tus hijos para lo que es su apoyo académico durante el ciclo escolar 2023-2024. Aquí, 3 de los maestros quintanarroenses que participaron en la elaboración de este material de diferentes grados y bueno, estamos platicando de qué es lo que contienen y todas las controversias que hay. Hablábamos de todo lo que se ha publicado en redes sociales. Julio tiene un caso en particular, que a mí me gustaría también que hablaran de el tema del lenguaje inclusivo, la integración del lenguaje de los todes, y ¿es real? ¿Es real que esto se adaptó en los libros? Bueno, lo que podemos decir es que hay muchos mitos que se han creado alrededor de los libros, ¿no? Y sería importante desmitificarlos, es decir, por ejemplo, eso, que no sé, siempre que surge algo nuevo, sí, a veces nos tenemos resistencia, ¿no? Por ejemplo, ese lenguaje inclusivo yo ya me adapté al lenguaje inclusivo de las y los. Todavía tengo cierta resistencia con les, pero ahí vamos avanzando. Pero así funciona el mundo, pero lo que se ha planteado es que hay mitos, hay cuestionamientos de un sector de la población, sobre todo vinculados con la política, con la oposición al gobierno federal, de que se están utilizando materiales que tienen que ver con el cuerpo humano, con el desarrollo del cuerpo humano, con cuestiones de índole de educación sexual en edades que no corresponden a los niños o a primaria, ¿no? Yo lo que escuché la otra vez es que pues los cambios físicos que tenemos pues se notan desde tercer grado de primaria y los chavitos tienen que tener la información, pero bueno, que sean los profesores que nos digan si existe este material o cómo se plantea, pero sobre todo hay información circulando que no sabemos si es real o no, en el sentido de un meme o un texto señalando que se habla de sexoservicio en libros de segundo año de primaria. No sé si el profesor Rubén Pacap nos pueda hablar al respecto. Bueno, primero que nada, referente a la sugerencia de ciertas imágenes en los libros de texto, yo quisiera comentar lo siguiente.
De repente nosotros como profesores trabajamos ciertos proyectos en el aula y buscamos también alternativas de trabajo para que el niño comprenda esos contenidos. Y lo primero que debemos entender es que el libro de texto va a ser, ahora sí que una guía, no es el manual que nos va a indicar cómo vamos a trabajar. Por lo tanto, dentro de esa guía nosotros le sugerimos también, por parte de los innovadores, sugerimos ciertos, podríamos decir, prototipos, imágenes para que en casa el papá los desarrolle, pero eso no quiere decir que esta imagen sea cierta, que la voy a usar o que la voy a trabajar. De allá viene en conjunto que hemos tergiversado la información de los libros de texto diciendo, ay, es que mira que me dice el libro, así lo voy a tener que hacer. No, es una sugerencia y cada quien en casa va a tomar la medida de cómo trabajar o desarrollar. Educación sexual siempre lo hemos manejado, sobre todo en los grados superiores, si bien es cierto que últimamente se ha mencionado que para grados inferiores, pues es muy complicado. Bueno, de acuerdo al entorno geográfico, se está proponiendo el desarrollo de estos contenidos. Ahora, en una ciudad muy cosmopolita como es Cancún, ya creo que desde temprana edad debemos de empezar a hablar con nuestros niños estos temas, sobre todo por la prevención. Bueno, si no queremos que estén en los libros, tenemos que asumir como sociedad que tenemos que tener un rol de educar a nuestros niños desde casa, porque esa es la primera escuela. Desde casa entonces debemos educar y evitarnos que estén en los libros de texto. Hagamos ese compromiso entonces para que en casa hagamos ese ejercicio de educar a los niños en cuanto a lo sexual, que a veces hasta nosotros mismos como adultos confundimos esa terminología. Y para poder ceder un poquito el tiempo a mis compañeras, del todo no debemos de creer a veces las imágenes que surgen en internet o que circulan a veces en los medios de comunicación y que salen de contexto. De repente también nosotros como profesores nos llegan memes de que, ay, mira qué contestó tal alumnito en tal escuela de una ciudad X de acá de México. Quien nos da la certeza que en verdad esa producción o esa grosería que puso ese niño en el libro de texto es correcta. No sabemos también si es una edición. Sería muy bueno de que a lo mejor si hay un meme, algo correspondiente, primero revisar nuestros libros de texto y ver, oye, sí, mira, en esta página. Y aclaro también, los libros pueden ser modificados y van a ser a lo mejor, yo me atrevo a pensar que por toda esta polémica que surgió, va a haber una revisión y una corrección, ajustes a los contenidos y sobre todo a las imágenes que han sido polémicas. Pero yo siento que del todo, nosotros como docentes hemos revisado los libros de texto igual buscando cuando nos mandan, oye, es cierto, porque tenemos conocidos padres de familia que nos han preguntado, profe, ¿es cierta esta información? Y nos hemos dado a la tarea en colectivo también. Hace unas semanitas atrás tuvimos la fase intensiva de los consejos técnicos escolares y cuando nos fluían esta información, como se encargaba de la revisión de los libros de texto, de hecho fue la sesión número 1, nosotros agarramos y revisamos. Vamos a ver si en verdad te aparece eso que está circulando en nuestros libros de texto. Porque también nosotros debemos como maestros conocerlos, trabajarlos, porque son 5 libros, 6 libros por cada grado. Sí, pero hablando, de la otra visión del tema sexual y de sus efectos, está la situación clara de que el ocultamiento del conocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? De los cambios de nuestro cuerpo, de todos los aspectos que conlleva la idea del sexo, pues también nos ha llevado a un aumento en los embarazos en adolescentes, y Cancún precisamente es uno de los lugares donde más tenemos embarazos de adolescentes. Entonces, yo creo que sin duda todos tenemos creencias religiosas, pero hay momentos en que se confronta la parte religiosa, los conocimientos religiosos con la realidad. Y la realidad, por ejemplo, en el tema de embarazos y de abortos, etcétera, es que es una confrontación entre un tema de salud y un tema religioso. Entonces, ¿qué es lo que más conviene? Yo soy de los que piensan que la mujer, en ese caso, tiene todo el derecho de decidir qué hacer con su cuerpo. Híjole, a mí me gustaría que habláramos, ya que nos dicen, van por grados. Ustedes participaron en la elaboración de los libros por grados. No tienen conocimiento de qué trae el de primer año
o qué trae el de primer año de prepa, de secundaria. Ustedes conocen solo el material en el que ustedes participaron. Tú, quinto. Tercero. Tercero. Tú, Sexto grado. sexto y sexto. En el grado en el que tú participaste, de los mitos que hay, por favor compártenos educación, matemáticas, el tema de la inclusión, cómo se abordan, cómo se van a abordar en estos nuevos libros. ¿Si hubo una modificación? Modificación en sí solamente es el trabajo colectivo. ¿Para qué? Para abordar temas y contenidos establecidos en planes que ya han estado en sexenios anteriores. Ajá, pero ¿cómo se van a abordar ahora? Por ejemplo, danos un ejemplo. Ejemplo, sí, yo les voy a hablar, compartir mi proyecto de revistas de divulgación científica, que es el primero, que se encuentra en proyectos escolares. En este caso, tercer grado, tenemos proyectos de aula, que vamos a trabajar dentro del aula, del salón, ya teniendo bases de textos, bases informativas, argumentativas, descripciones explicativas, folletos, vamos a tener una gama de conceptos que vamos a trabajar en el aula. Una vez que el alumno ya tenga ese conocimiento, voy a trasladar aquí al escenario escolar. Ahora, por ejemplo, mi revista de divulgación científica. Este proyecto nace de una escuela, de mi escuela Leona Vicario. ¿Por qué? Porque hubo una situación que tenemos en torno en este caso, contextual de mi escuela. Porque sabemos que todas las escuelas tienen diferentes necesidades. Esto es de mi escuela. Y esa es la forma en cual yo abordé textos expositivos de causa y consecuencia, contraste y comparación, identificar un problema y buscar soluciones. Y también el resultado es una revista de divulgación científica de animales. Pero para realizar esa revista, el niño tiene que llevar un proceso, que son momentos, ¿sí? Al padre de familia, nosotros en la introducción nos comparte, aquí en esta aventura aprenderás a textos expositivos. Si el padre de familia desconoce esos términos, tenemos para esos alumnos que no cuentan con los recursos, a lo mejor digitales, tecnológicos, tenemos los libros de textos. Y se llama, le hemos denominado el libro de consulta, que es el de saberes y pensamiento. Ahí tenemos todos los términos, y si igual pueden hojearlo, nos explica los textos expositivos, los textos expositivos de causa, todos los términos, todo lo que vamos, el conocimiento, ¿sí? Ahora, una vez que ya tengamos el conocimiento, ya vamos a ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces, sabemos que no están enajenados todos los conocimientos, van articulados. El niño va a hacer tablas, tenemos el animal de la iguana, van a hacer esquemas. Son 4 ejes formativos, ¿verdad? No, son 7 ejes. Tenemos 4 campos formativos. 4 campos, exacto. Que es de lenguajes, el segundo campo de pensamiento científico. Saberes y pensamiento científico. Y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, ético y... Ética, naturaleza y sociedades. Así es. Cada uno de esos tiene diferentes, aquí lo vemos. Tenemos proyectos diferentes, pero en esos proyectos yo no voy a hablar de un contenido, sino, fíjense, en la revista yo ya hablé de varios temas. Sí. Voy a hacer síntesis, voy a leer, voy a identificar en oraciones tópicas. ¿Para qué? Para elaborar un texto, el cual me va a permitir al final... Esto va a ser para tercero. Sí. Y toda la parte esta de la lectoescritura y toda esta parte, esta base que llevan los niños. Aquí está, en textos, pues tú tienes que investigar. Tú le vas a enseñar a hacer que es el sujeto, ya no va a llevar todo eso. Tiene que entender cómo se forma el lenguaje, cómo se forma una oración. Claro que sí, porque para tener un texto expositivo necesitan una introducción, un desarrollo y un cierre, una conclusión. Dicen ustedes que estos libros, este nuevo modelo de la educación mexicana se enfoca en el método STEM. En los 4 campos, la nueva escuela mexicana nos sugiere 4 tipos de metodologías. Basada en este modelo. Fíjense que estoy buscando aquí qué es la metodología STEM. Y dice, es una metodología que por sus siglas es Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.
está enfocada en la resolución de problemas a través del cual se hacen preguntas, examinan objetos, rastrean antecedentes e indagan sobre las necesidades utilizando la tecnología educativa, robótica y la metodología STEAM. Y habla de exactamente echar mano de la tecnología y de la ciencia. Y yo me gustaría que me explicaran cómo le van a hacer los chiquillos de zonas rurales, por ejemplo, en las escuelas, en las telesecundarias, si a veces son escuelas tan pequeñas, ni siquiera tienen material. Sí, es que hablamos cuando nos referimos a tecnología, y no solamente los medios electrónicos es tecnología, es todo lo que está a su alcance de ellos, que pueda facilitar las necesidades básicas de la sociedad. En ese sentido, pues antes utilizaban un molcajete y ahora pues se nos hace fácil utilizar una licuadora. Eso también forma parte de la tecnología, favorece esas necesidades. Y precisamente estos proyectos, al ser considerada la comunidad, es precisamente para aprovechar todos esos recursos que hay en la comunidad y llevarlas a cabo en estos proyectos. ¿Qué sucede cuando no hay ese tipo de materiales o recursos? Pues lo que hace el docente es adecuarlos al contexto, porque estos son proyectos pensados, como dije en un principio, no solamente es para la comunidad urbana, sino pensado en todos los rincones del país hasta donde no llega la tecnología que nosotros consideramos. ¿Sí? Maestra Pilar, una de las críticas que ha habido es que no hay matemáticas. ¿Los niños de tercero van a aprender a dividir? Claro que sí. Y, profesor, acá, ¿los niños de sexto van a aprender raíz cuadrada? Claro que sí. Sobre todo porque, maestra o... Adelante. Bueno, por ejemplo, ahorita estaban comentando de la metodología STEAM. No, yo quiero hacer una corrección a este pensamiento que estamos teniendo. Tenemos 4 campos formativos y son 4 metodologías. De acuerdo a cada campo formativo es una metodología. La metodología STEAM lo vamos a utilizar en el campo de formativo de saberes y pensamiento científico. Ok, no es para todo el modelo educativo. Así es. Por ejemplo, en el campo formativo de lenguajes vamos a utilizar el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Y así nos vamos, por ejemplo, en ética, naturales y sociedad, del humano y lo comunitario. Por ejemplo, el humano y lo comunitario es el aprendizaje basado en proyectos, ética, naturales y sociedades, el aprendizaje de servicios. Cada uno tiene también unos pasos a seguir para llegar a la conclusión de eso. Por ejemplo, me estaba diciendo acá el amigo, me decía, ¿y cómo lo van a hacer? Esto es sencillo, me voy a remitir para que todos lo entendamos. Vámonos a primer año. Yo quiero enseñar en este proyecto un artista de tu localidad que tú conozcas. Bueno, y van a empezar a decir diferentes nombres de artistas. Vamos a empezar con algo tan sencillo. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Rubén. ¿Y Rubén cuántas letras tiene? El nombre de Rubén, ¿cuántas tiene? Y empiezan a contar R-V-E-N. 5. Pero ¿cuál es el 5? ¿Cuál es el número 5? Vamos a hacer un conteo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se escribe el número 5? Y allá ya estoy vinculando y ya estoy enseñando lo que es matemáticas. Esta parte nosotros lo manejamos bien y le llamamos el currículo oculto, que ahora le vamos a llamar de otra forma, codiseño, porque son aprendizajes que le vamos a inculcar dentro del proyecto que vamos a estar trabajando. Para ir clarificando, porque no solo vamos a estar trabajando STEAM en todos nuestros proyectos. Y esto igual se compagina. Este es un tipo de libro y yo lo quiero mostrar. El proyecto comunitario va a la par con este que está acá, el proyecto del aula, y con el que tienen las compañeras, que es el proyecto escolar. Les llamamos libros integradores porque estos 3 articulan en lo general la educación. Por eso es que sí vamos a trabajar. Ahora, no aparece tal cual acá. Si yo les digo, le invito a que busque dónde, no va a aparecer. No viene matemáticas como tal. Como tal. Sí, luego nos sugieren que nosotros trabajemos, pero existe un campo formativo que nos dice pensamiento científico, por lo tanto, ahí vamos a trabajar matemáticas. ¿Ok? Y le llamamos el currículo oculto. Y cuando yo haga el trabajo del diseño de la clase de matemáticas, se va a llamar codiseño. Las matemáticas que siempre son el coco de muchos estudiantes, o de casi todos, incluyendo nombres. Y
cuando el maestro dice, vamos a sacarnos el libreto de matemáticas, no, dicen los chavitos. Ahora van a aprender matemáticas sin darse cuenta. Así es. Jugando. Jugando. Lo más fácil, ¿no? Jugando. Identificando, sobre todo, si tenemos problemas, alguna situación que querramos resolver en nuestra escuela. Iguanas. Todavía tenemos las ventajas de nuestras iguanas en mi escuelita. Vamos a contar, no, pues hay una grande, descripciones, características. Ay, mira, también hay una pequeña. ¿Cuántas hay? ¿Dónde van? A ver, vamos a hacer un censo, vamos a contarlos. 1, 2, 3. ¿De qué se alimentan? Entonces ahí ya vamos a buscar otros recursos. Ya no es individual cada materia, ya es articulada. Por ejemplo, aquí me llama la atención, dice, esto entiendo, dice escenario comunitario, están hablando de los tipos de discriminación y viene un ejercicio y dice, ser negro puede ser peligroso en Brasil, cuando ya hay mucha gente de color, ¿no? Y bueno, viene un texto y dice, el 19 de noviembre del año 2020, João Alberto Silveira Freitas, una persona negra de 40 años, fue asesinada por 2 custodios en Porto Alegre de Brasil, dentro de un supermercado porque tiene como antecedentes múltiples denuncias de racismo, discriminación y violencia. Por eso lo asesinaron. Y las preguntas vienen, ¿por qué el encabezado del texto se titula de esa manera? Según tu opinión, ¿cuáles son las causas de las agresiones por color de piel? En tu opinión, ¿qué consecuencias tiene la discriminación y el racismo en la vida de las personas? Y pregunta, ¿te consideras una persona racista? ¿Por qué? Y a mí me gustaría que me ayudaran a comprender e integrar un poco más esto, un pequeño, a mí me cuesta trabajo entenderlo, como ejemplo, un pequeño de 11 años, ¿cómo van a integrar esta información? Si nosotros nos vamos al uso de redes sociales, el niño ya conoce este tipo de lenguaje. ¿Cómo vamos a hablar de racismo? Con el simple hecho de que ellos cuando juegan, cómo lo segregan. Ahí podemos utilizarlo. Esto estoy viendo que está basado en un aprendizaje basado en proyecto y de allá entonces nosotros buscamos una problemática y sobre todo, ya más abajito nos dice inclusive cómo podríamos cambiar esta mentalidad, ¿no? Entonces tendríamos que concientizar ahora sí en colectivo a nuestros alumnos sobre este tipo de temática y es sobre todo ese participante que nos dice cómo cambiaríamos el texto, crear la conciencia de que este tipo de conducta, el racismo, no sea tan impactante para ellos. Y ahora sí, aterrizarlo al contexto. Porque yo le puedo preguntar al alumno, ¿esto que está sucediendo en esta nota, lo han visto en la escuela? ¿Lo han visto en otra escuela con algún familiar? Y ya nos vamos a otros contextos o escenarios. Y bueno, pues ahí está esta parte del desarrollo, pero uno de los grandes temas, una de las grandes controversias, Julio, ha sido el tema de la educación sexual. ¿Cómo se va a abordar la sexualidad en este nuevo sistema? Precisamente lo importante es que los mismos alumnos, los estudiantes que forman parte de una sociedad con características diversas, al momento de que ellos tengan ese contacto con la misma sociedad, aprendan a respetar todo lo que hay en cuestión de diversidad. Entonces nosotros lo vamos a abordar directamente del conocimiento que tienen los niños, qué es lo que tienen como dudas, y vamos a ir especificando que la inclusión y el respeto mantiene una comunidad sana, una cultura de paz, y eso nos lleva a mantener una convivencia pacífica. Y lo importante es que ellos aprendan a conocerse, a identificarse y precisamente darle todos los detalles y pormenores que se tengan. El tema de las familias, de la diversidad sexual, ¿cómo se aborda y a partir de qué grado? Bueno, se va a abordar desde los primeros años, como siempre lo hemos trabajado. Y desde primero y segundo. Primero y segundo. ¿Okay? Y ahí el maestro, en conjunto con padres de familia, van a hacer la orientación de acuerdo a lo que plantea el libro de texto, ¿no? Cada maestro es autónomo, igual de conjunto con padres de familia, de desarrollar este tipo de contenidos. Al hablar de autonomía, es decir, que el maestro puede decidir hasta dónde informa, hasta dónde no informa, tendrá ya la cercanía con los padres para que haya un consenso de qué quiero que sepan mis hijos, qué no. Así es. Híjole, se me hace muy suelto el tema. Estamos llegando ya al final de este programa y Julio, a mí me gustaría que si tienes alguna duda, ahora es cuando. No, duda. Yo
habré de decir que era de los que con información que venía de todos lados, tenía cierta oposición a estos libros, aun cuando no tengo hijos en edad de primaria. Sin embargo, tuve oportunidad, primero me sorprendió estando en Chetumal, que me dijeran que iba a haber un encuentro con maestros quintanarroenses que habían trabajado en ese tema, y fui con esa curiosidad de conocer a estos quintanarroenses, ¿no? A veces son pocas las oportunidades en las que quintanarroenses en todos los ámbitos destacan o son tomados en cuenta en algún proyecto nacional, y iba con esa curiosidad primero. Y después, pues me encontré con información, con una exposición muy clara de los 7 que estuvieron, y me cambió el panorama en relación con este tema de los libros. Augusto. Bueno, yo lo primero que diría es que quienes han creado y fomentado esta página negra en contra de los libros de texto gratuitos son la oposición, la gente que se opone al actual gobierno de la República, hay que decirlo. Estos libros tienen carga ideológica, sí la tienen, pero que me digan cuál gobierno no le ha puesto su carga ideológica a sus libros, ¿no? Cada gobierno lo ha hecho, cada sexenio lo ha hecho, desde hace muchos años. Sin embargo, y decir también que no se vayan con la finta y el engaño del comunismo. Eso es una mentira muy grande. El comunismo no existe, nunca existió. Es un espantapájaros que han utilizado la derecha y la gente que se opone a este régimen para desvirtuar el esfuerzo tan grande que han hecho estos maestros y otros en nuestro país. Esa es la absoluta realidad. A mí lo que me preocupa realmente es que el gobierno actual entregue a estos maestros y a todos los maestros, principalmente a los del medio rural, suficiente material para que puedan desarrollar su labor de la mejor manera, porque sin duda, la educación de un país es lo que marca su presente y su futuro. No cabe duda que ese es el principio básico del desarrollo de cualquier país. Y antes, me voy a adelantar a tu solicitud de mi conclusión. Hemos leído de que Max Arreaga por acá, que es el gran cerebro de los libros, que es el que lo hizo junto con no sé quién, que no sé cuánto, 3, 4 personas. Y uno se queda con esa idea. Pero vemos que en la realidad hay todo un grupo de profesionales, aquí lo estamos viendo, que estuvieron involucrados en ello. Yo no sé si Max Arriaga habló con ellos, si les dictó línea o no, pero aquí están y vemos que en todo caso no es solamente Max Arriaga, que no pudo haber él redactado o influido todos los libros, ¿no? Y bueno, pues ya prácticamente estamos en las conclusiones. Profesora Pilar, ¿cuál sería su conclusión de este programa? ¿Qué le diría a todos esos padres de familia que hoy ya están en el aula, sus hijos, que ya están trabajando con este nuevo material y que a lo mejor no lo comprenden, no lo terminan de entender? ¿Qué les diría usted? Bueno, pues padres de familia, no están solos. Los libros de texto son una guía para nuestra labor, la cual tampoco la vamos a llevar solos. Ustedes, como padres de familia, nos van a ir a acompañar en el camino del desarrollo de esas habilidades, de esas capacidades, de esas actitudes de nuestros niños y de sus niños. Profesora, ¿cuál sería la conclusión que hoy nos regalaría después de haber participado en la elaboración de todo este material, hoy ya impartiéndolo en aula, para todos estos que aún todavía tienen dudas respecto al contenido de los libros? Bueno, pues en primer lugar, agradecerles porque nos han dado esa oportunidad de poder trabajar con ellos, tener esa confianza en nosotros, en que vamos a estar trabajando de manera conjunta, el seguir revisando estos materiales y que nos sigan apoyando en las decisiones metodológicas para trabajar. Yo sé que vamos a seguir disfrutando de estos materiales y vamos a aprender muchísimo. Eso es un trabajo conjunto, eso no cambia, así cambia la metodología.
el trabajo entre el padre de familia, el alumno y nosotros en realidad es primordial. Uno de los dos que falle, pues se deja incompleto el trabajo. Pero gracias. Profesor Rubén, ¿cuál sería su conclusión el día de hoy para todos estos estudiantes, los maestros que tengan dudas a lo mejor en cómo utilizar este material? Principalmente el libro, decir que está hecho por y por maestros, para maestros y pensando sobre todo en los niños, sobre todo porque nosotros somos los principales actores quienes conocemos las necesidades que hayan al interior de nuestras escuelas, dentro de nuestra sociedad igual, y a los padres de familia, sobre todo la articulación importante, acercarse a los maestros, tener la confianza y llevar ese acompañamiento para que la educación sea ahora sí de provecho integral. Y sobre todo dedicar nuestras obras, nuestros proyectos didácticos que fueron pensados en nuestros alumnos para que lo disfruten no solo los niños quintanarroenses, sino que maestros quintanarroenses están contribuyendo con este libro de carácter nacional que lo van a estar leyendo y trabajando niños de toda parte del país. Y bueno, pues estos son los otros datos. Hemos estado invadidos durante meses en las redes sociales, en internet, de qué sí estaba mal, qué estaba mal. Siguen controversias jurídicas respecto a su contenido. La historia nos señalará qué fue lo que pasó. Lo único que sí, en lo personal, ya no tengo niños de primaria, ya pasé por ella hace mucho tiempo, ya son personas que están en universidad o ya con sus proyectos personales, y jamás tuve como opción, como jefa de familia, dejar a uno de mis hijos en una escuela pública, porque el nivel básico, el nivel de primaria, el nivel académico era bajísimo. Al menos aquí en Quintana Roo era muy pobre, los horarios muy cortos, y pues no alcanzaba para que yo pudiera darles la educación que aspiraba yo para mis hijos. Ojalá y estos cambios que se están haciendo pues contribuyan a que tengamos a niños más preparados, niños y niñas con más aspiraciones y con visiones mucho más ambiciosas, y que si no funciona, pues también se tenga esa madurez para decir, hay que rectificar nuevamente el camino para que México sea un país educado, próspero y pujante hacia adelante. Yo les agradezco muchísimo a todos este día y bueno, el tiempo para venir y compartirnos cómo participaron en este gran proyecto. Chicos, muchísimas gracias. Estos fueron los otros datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con Click Noticias, Palco Quintanarroense, Ruptura 360, medios comprometidos con la información veraz para que tú tengas los otros datos para tomar decisiones desde un punto de vista mucho más amplio. Hoy agradezco también a la producción, por supuesto, Isela Serrano, Ramiro Laguna y Antonio Sabido, que hacen posible que lleguemos contigo cada miércoles. Nos vemos dentro de 8 días.